Centro. Esa es la ley y el orden a la mexicana. Estamos transmitiendo en el 760 de AM y en las repetidoras, en las estaciones hermanas, en el interior de la República Mexicana y en todo el mundo por www.abcradio.com.mx. Este sábado 27 de mayo del año 2017, son las 2 de la tarde con 3 minutos y este es un programa sumamente especial para su servidor, yo creo que para el panel y para el programa, porque yo creo que es el invitado más importante, el nivel de conocimiento que tiene y la sencillez humana que puede compaginar en una sola persona es extraordinario. Voy a darle la bienvenida en un momento, es el magistrado Miguel Ángel Aguilar López. Yo le comentaba a él, inclusive, que yo crecí con 2 libros de él, especialmente un libro que era un libro verdecito, muy bonito, sumamente interesante, que era El delito y la responsabilidad penal. De verdad, no he conocido a un litigante del sistema anterior y del nuevo que no utilice libros de él. En este caso le decía, inclusive para los alegatos de apertura y de clausura, hay una obra magnífica que es de su autoría, únicamente él es el autor, que es La presunción de inocencia, que es un libro de color naranja, que siempre está agotado, y siempre transmite tanto en sus libros y transmite tanto como ser humano. Antes de que le demos la bienvenida, voy a saludar a Angie Victoria, como todos los sábados. ¿Cómo estás, Angie? Muy bien, Marco, muchas gracias. Qué bueno que nos acompañan todos allá en casa. Y a Fernando, como siempre, qué bueno que nos asiste, y a todo el panel. ¿Cómo están? Buenas tardes. Y quiero decir algo, yo creo que es el único programa, llevamos año y medio más o menos de programa, o es el único programa en el que he estado un poco nervioso a la entrada, porque me impone realmente la persona que tenemos invitado el día de Creo que hoy. todos venimos así ahora. Sí, en serio, necesito unas clases de respiración. Y a Moni Dufo, como siempre. Moni. Un gusto estar nuevamente con ustedes y un honor que esté un invitado de talento. Y Moni no está nada nerviosa, ni se equivocó, ni nada ahorita. A David Gómez, como todos los sábados también. Buenas tardes a todos. Hoy no tenemos programa de manteles largos. Hoy tenemos programas con alfombra roja. Ay, David, exactamente. Sí. Y a nuestro querido amigo Jorgito Martínez. ¿Cómo estás, Jorgito? Bien, muy bien, Marco. Muy contentos, como tú bien lo dices, el día de hoy con nuestro invitado especial, que es el magistrado Miguel Ángel Aguilar López, de quien voy a dar una pequeña reseña de su gran semblanza curricular. Tú también estás nervioso. Sí, por supuesto. Oye, pero aparte, cuesta trabajo, la verdad, hacer una reseña. Sí, así es. Si te metes a la página del Consejo de la Judicatura Sí, Federal, es amplísimo, amplísimo. Simplemente no tiene, yo creo que en el mes estuvo en México, estuvo en España, estuvo en Honduras, bueno, viaja por todo el mundo, pero a veces un poquito, danos la semblanza. Pues bueno, es muy corta, es profesor de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Instituto Federal de Defensoría Pública, Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial y Casas de Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Profesor designado por la Universidad de Sevilla, España, en el curso de especialización al sistema penal acusatorio. Doctor en Derecho con mención honorífica, Máster Internacional en Derecho Penal, Constitución y Derechos por la Universidad Autónoma de Barcelona. Maestro en Ciencias Jurídico-Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ha realizado estudios en Estados Unidos de América, España, Inglaterra, Bolivia, Chile y Perú. Ha impartido conferencias en universidades e institutos del país. Es integrante del comité académico del Instituto de la Judicatura Federal. Integró el jurado del primer concurso interno por oposición para la designación de jueces de distrito especializados en el nuevo proceso penal acusatorio. Obtuvo el reconocimiento por la destacada trayectoria profesional por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y magistrado, algo por lo que lo admiro profundamente es porque usted viene, y siempre lo ha dicho además públicamente, siempre viene desde abajo. Le ha costado, no le han regalado absolutamente nada, le ha costado trabajo y a la fecha sigue siendo una ardua labor en el Poder Judicial Federal y a nivel internacional también ha representado a México en muchísimos foros, congresos. ¿Cómo está, magistrado? Bienvenido, esta es su casa. Quisiera estar nervioso como ustedes, quiero confesar que no lo estoy. Estoy verdaderamente agradecido, estoy contento, estoy feliz de poder participar con ustedes, que me muestren esas expresiones y esas manifestaciones de admiración. Quisiera decirles que soy su amigo, que si he pretendido algo en la vida
es devolver a la propia vida, a las instituciones y a las personas que me han formado, mucho de lo que he recibido, un poco en gratitud, muy poco en devolución de tanto que he recibido. Creo que hoy en día, cada mexicano, tenemos que tener una propuesta de regresar, de devolver y de dar lo que este país nos ha dado en sus sistemas educativos, en sus estructuras sociales. Un país que verdaderamente necesita aspectos de justicia, de seguridad, de legalidad, debe de plantear un nuevo contexto en la persona que integramos a la sociedad. Muchas gracias. No, pues qué palabras tan excelentes para eso, y motivantes. tan emotivas y además tan profundas, ¿eh? Claro, por supuesto. Tan profundas. No me canso de expresar mi admiración, pero bueno, vamos a conversar con usted respecto a lo que el público ha tenido la inquietud toda la semana, de que sabían que usted venía, nos escribieron al blog del programa de la Ley y el Orden a la Mexicana. Una de las preguntas que nos hacían es, de acuerdo al principio de presunción de inocencia, que hoy vamos a hablar mucho de la presunción de inocencia, y decía alguien, la presunción de inocencia no se puede volver en fomento a la impunidad. ¿Cuál es su opinión al respecto? Tendría que ser tajante. La sociedad mexicana, los jóvenes mexicanos hoy en día necesitan discursos claros. Ya no requieren un discurso del deber ser, sino del ser. La realidad es lo que debe de ser resuelta. Tajantemente es no. Es que el Estado mexicano, en este caso, a través de sus procuradurías y de sus jueces, a fin de imponerle la sanción a una persona que ha adecuado su conducta a un delito, esto es coloquialmente, que ha cometido un delito, antes de imponerle una pena, tiene que ser sujetado como persona a derechos humanos en el que prevalezca su dignidad. Por lo tanto, un debido proceso en que las reglas estén perfectamente establecidas, garantizándole, entre otros derechos, el que se pueda defender adecuadamente con un profesionista y por sí, y además la presunción de inocencia. La presunción de inocencia, tratando de acotar alguna otra pregunta, en una triple vertiente, que durante todo el proceso se estima que es inocente, hasta que no haya una sentencia que plenamente acredite su culpabilidad. 2, que sea tratado procesalmente como inocente, incluso antes de iniciar el proceso, desde que alguien lo señala como probable responsable, desde que es detenido, desde que es presentado ante la autoridad, desde que declara ante el Ministerio Público, desde que declara ante un juez, que se constriña el actuar de un país correctamente a la legalidad. Y 3, que la prueba que exhiba quien tiene la carga de probar la culpabilidad, el Ministerio Público, vence esa presunción de inocencia más allá de una duda razonable, pero siempre y cuando las pruebas sean obtenidas lícitamente. Eso no es generar impunidad. Durante décadas en nuestro país existió una presunción de culpabilidad y el acusado se estimaba culpable hasta que éste no demostrara lo contrario. Una nueva forma de pensar implica que solamente el que acusa es el que debe de acreditar la culpabilidad. Esto no es generar impunidad. Si me permites, Marco, Sí. yo te diría que es únicamente poner un país, México, en un estado democrático de derecho en donde se cumpla la ley y el orden que es tu programa. Para no ser la ley y el desorden a la mexicana, para que sí sea ley y orden. Y dijo algo muy acertado, y siempre él lo dice, muy poco lo dice, vivimos en una presunción de culpabilidad durante décadas. Hoy es un parteaguas, realmente es un Y parteaguas. si me permites, es algo que no hemos superado todavía. Todavía, sí, pues bueno, estamos trabajando porque es una implementación, hay una curva de aprendizaje para todos los actores al final. Ahora, la presunción de inocencia, ¿desde qué años viene siendo establecida en la Constitución? La de Apatzingán en el artículo 30. Sí, Entonces, no es algo novedoso como a veces se... Lo que pasa es que es algo novedoso en la práctica, porque escrito siempre estuvo, ¿no? Siempre fue derecho a lo mejor vigente, pero no fue positivo, porque no se llevaba a la práctica. No. Sí, incluso hace más o menos como por el año 2000, más o menos, hace 16, 17 años,
Y se preguntó, y hablo coloquialmente para que nuestro auditorio, ¿verdad?, nuestra audiencia tenga una mejor comprensión de las expresiones. A veces los profesionistas hablamos tan técnicamente que ni nosotros nos entendemos. La sociedad necesita un lenguaje claro, sencillo. Se preguntaba a uno si habría o no presunción de inocencia en este país porque la Constitución no tenía establecida expresamente. Sin embargo, la presunción de inocencia ha sido establecida siempre en las reglas de un debido proceso. Y efectivamente nuestra Constitución de la Apatzingán tenía establecida la presunción de inocencia. La Convención Americana, que rige obligatoriamente a México, tiene establecida desde hace décadas la presunción de inocencia. Por lo que la Corte Mexicana señaló que, si bien es cierto, expresamente no se contiene, sí tácitamente, sí implícitamente, porque es un principio que debe de prevalecer en todo juicio. Si se le imputa a alguien cualquier delito, cualquier conducta, este debe tener un estado de inocente. Y debe de ser quien le formula la imputación, quien tiene la carga de probar la culpabilidad. Hasta las estructuras sociales, no tan solo legales, hasta en nuestra propia relación social, en las familias, con los amigos. Tendríamos que cambiar esa estructura. La ley recoge los contextos sociales, la ley no se inventa. La ley regula la problemática jurídico-social, por lo tanto, esa es una nueva forma de pensar, decir y hacer. Debemos de entender que todo mundo es inocente y solamente vencer esa presunción con pruebas que demuestren que verdaderamente la persona es culpable. Pero ojo, la prueba que sustente la acusación deben ser pruebas legales, pruebas lícitas. No puede entenderse que yo, para obtener una prueba de cargo, torture a la persona, la coaccione, le restrinja su libertad. ¿Por qué? Porque entonces este va a confesar y yo no podría sustentar su confesión para condenarlo cuando esa confesión es ilegal. Que no tenga un abogado que lo defienda, pues tampoco es posible. Que no le detengan los casos o sus supuestos legales. Debe de haber un diálogo perfectamente establecido, pero efectivamente, la presunción de inocencia es un principio que siempre ha permanecido, ha permeado en la propia ley mexicana, en la convención, los convenios, los tratados, y que ahora expresamente lo tenemos en nuestra Constitución. Y bueno, yo le quería preguntar, doctor magistrado, hablando de la presunción de inocencia, dos cosas. ¿Deviene de un texto legal la presunción de inocencia? Y tengo que aprovechar para preguntarle la segunda, porque si no, no me van a dejar mis compañeros. Todos quieren preguntar. ¿El Estado está limitado frente a los gobernados en el ámbito del derecho penal ante la comisión de un delito? Angie. Sí. Angie, qué gusto saludarte. Gracias. Aprecio mucho tus preguntas. En el año de 2008, la Constitución de nuestro país, que es el máximo ordenamiento legal, sufrió una transformación en la forma de procesar a las personas que habían cometido un delito. Coloquialmente cambiaron las reglas del derecho procesal penal en México, tratando de ser acordes a los procesos en el mundo. Recordemos que se pugna o se pretende hoy en día que los estados que se dicen democráticos en derecho tengan como fin a las personas bajo un principio, la dignidad humana. El hombre debe de prevalecer, la persona, bajo un principio estructural de dignidad humana en el que se reconozca, entre otros aspectos, su libre derecho a decidir el destino de su propia vida, y el Estado debe de proteger y tutelar, entre otros, ese derecho. A tal virtud se instrumenta un sistema acusatorio y oral, tratando solamente de dos cosas para que el público nos pueda constreñir en esta comprensión: que los juicios sean públicos y transparentes. A título personal, en un conversatorio contigo, siempre he pensado en la realidad mexicana,
que con independencia del tipo de proceso que sea, porque nuestro auditorio nos puede decir, ¿y de qué nos sirve que haya un acusatorio o que haya un sistema inquisitorio o mixto o cualquier sistema procesal? Habrá que tratar en todos los operadores de los sistemas legales obtener la legitimidad y la legitimación de la sociedad mexicana en el hacer de la justicia. Esto es, la credibilidad de sus jueces, magistrados, policías, ministerios públicos y defensores. Ese es un reclamo real y verdadero de la sociedad. Quiere tener confianza y quiere tener credibilidad. Si nosotros partimos de este contexto, entonces tenemos que darle juicios que ellos puedan presenciar y de manera pública y transparente. Por lo tanto, este sistema acusatorio se va a estructurar en un solo principio, que es un reclamo, que el acusado sea presumido inocente. Este principio es la regla estructural. ¿Por qué? Porque habría una presunción en contrario. El acusado es culpable y si el acusado no demuestra que era inocente, entonces ya era culpable. Esa no es la debida regla de un proceso legal, sino quien acusa tiene la obligación de probar que es culpable. Por lo tanto, siempre procesalmente se considera que es inocente. Debe ser tratado como inocente y las pruebas de cargo deben de vencer esa presunción de inocencia más allá de todas las razonables. Y en relación a este aspecto, el artículo 20 constitucional, en sus incisos A y B del objeto y de los derechos del imputado, también hay derechos del ofendido, el primer derecho que tiene el imputado, el acusado en esta nación, es a que se presuma y sea tratado como inocente. Esto es, ya tenemos en nuestra Constitución política vigente desde el 2008 expresamente este principio. Y dos, el Estado es quien tiene el derecho de castigar desde hace bastantes décadas o incluso siglos. En un principio se admitió la venganza privada, ojo por ojo, diente por diente, y después hay una venganza divina. Por eso la Santa Inquisición predomina durante siglos, sustentando que el castigo de quienes cometan delitos debe de ser expiado a través de ordalías o juicios de Dios. Ya en épocas más recientes, un poco sobre 200 años, se sostiene que no es ni una venganza privada ni una venganza divina, sino debe de ser una potestad del Estado castigar. ¿Es así? ¿Por qué? ¿Bajo qué reglas? El Estado, entonces, fija el proceso legal para que una persona pueda ser castigada. Y dos, te dice qué conductas son delito. Supuesta, o debe, no supuestamente, de entenderse, que es cuando se protegen los derechos más importantes. Y, por lo tanto, fija cuáles son los delitos y cuáles son los castigos. Entonces, si nos damos cuenta en este aspecto, podríamos nosotros advertir ahí. El Estado dice qué es delito, cuánto te castiga y cuál es el procedimiento para castigar. Por lo tanto, entre otros derechos humanos, la presunción de inocencia, la defensa adecuada y el debido proceso son como vestimentos inherentes, derechos del acusado para decir, sí, Estado, tú me vas a acusar, tú me vas a sancionar, tú me vas a imponer una pena, pero antes de hacerlo, tiene que estar establecido qué es delito de manera clara y cómo me vas a procesar y cómo me vas a respetar mis derechos antes de declarar que sí hay delito, que soy responsable de la pena que vas a imponer. Esto es, los derechos humanos se anteponen a las actividades del Estado. Ese es el límite que tiene entonces el Estado, los Perfecto. derechos humanos. Muy bien, muy bien. Pues como si hubiéramos sido un diplomado el día de hoy, ¿eh? Ah, por supuesto. Siempre aprendemos mucho, siempre aprendo mucho. Monito, ¿tienes La una presunción de inocencia es compatible con la aplicación de las medidas cautelares. Habría que advertir varios aspectos. Por ejemplo, México tiene
en la Constitución, y estas son palabras mías y que quiero que se entiendan perfectamente en este contexto, hay un derecho humano, democrático, respetuoso, tutelador para la delincuencia común. Ahí no hay ningún problema. Pero nuestra propia Constitución, a partir de reformas sustanciales desde el año de 1993, 2000, 2008, ha establecido algo que se llama derecho de excepción o derecho de acotamiento o derecho simbólico o un derecho de diferencia. Los penalistas le llamamos, conforme al pensamiento de un autor alemán, según referente de los españoles, derecho penal contra el enemigo. No es que desaparezcan los derechos de los acusados, pero son restringidos y limitados como en el supuesto de la delincuencia organizada. El Código Nacional de Procedimientos Penales, cumpliendo lo que dice la Constitución, señala que ahora la nueva ideología de un sistema procesal no es necesariamente llegar a una sentencia, que las partes pueden terminar este proceso. La idea es que algún día en México nada más se judicialicen con la audiencia de juicio solamente 3% y que la mayoría, como en todo el mundo, logren a través de medios alternos de resolver el conflicto, llegar a acuerdos. Suspensiones condicionales del proceso, procedimientos abreviados, una nueva forma de concluir nuestros procesos legales. Ahora bien, en el propio proceso, en la investigación a cargo del Ministerio Público o en las primeras etapas, en la audiencia de control, el juez puede dictar en contra, voy a usar la palabra en contra del imputado, alguna medida precautoria, alguna medida de aseguramiento. ¿Cuál es la más gravosa? La prisión preventiva. Vas a seguir tu proceso en prisión preventiva. Y aquí es muy interesante la pregunta porque tiene una estructura lógica, lo que me has preguntado. En ese supuesto, si la persona no ha sido declarada culpable, ¿cómo es que le vas a privar de la libertad? Y ese es un cuestionamiento que en una lógica es extraordinaria la pregunta. Suena contraria, pero Claro, contradictoria. a la presunción. Tan es así que yo quisiera que el público tuviera y le llamábamos la atención en un aspecto. Recordarán que en Santiago de Compostela, España, el conductor de un tren ocasionó la muerte de casi 50 personas. ¿Saben dónde siguió el proceso esta persona? En libertad. Algo más público, en Sudáfrica, un deportista disminuido físicamente, se le acusó de que privó de la vida a través de accionar un arma de fuego a la novia. ¿Saben dónde estuvo este acusado de un homicidio durante el proceso? En su casa. Y en muchas partes del mundo, sí, pero no le has demostrado su culpabilidad. Aquí en México no ocurre eso. Qué bueno que ya lo advertiste. Porque el contexto de nuestro país, de nuestra forma de criminalizar, para nosotros recuerda que hay una expresión que tenemos que desterrar. Primero fusílalo y después averigua. Y nosotros tendríamos que entender que el contexto de la presunción de inocencia no es de carácter tan solo legal, sino cultural. ¿Sí? Es una forma de pensar, es una filosofía de vida. Pero nosotros no estamos muy dispuestos a aceptar. Entonces la Constitución dice, pero bueno, si se trata de delincuencia organizada, de secuestros, de homicidios, de delitos contra la salud, ahí el juez tiene que fijar una prisión preventiva oficiosa. Y en algunas otras circunstancias de delitos graves, precisados en la norma, o que el fiscal estime que el imputado se va a sustraer de la acción de la justicia, que hay riesgo de los ofendidos, de los testigos, o que hay un riesgo estructural, entonces tampoco déjalo salir en libertad. Esta medida precautoria hoy en día existe en el Congreso mexicano, una propuesta de ley en la que tenga que desaparecer la prisión preventiva oficiosa. Pero yo creo sinceramente, antes
esta pregunta tan interesante y en el que yo quiero que tome conciencia nuestro auditorio y que nosotros también tomemos esa conciencia. No hay derechos absolutos. No hay nada que sea absoluto. Yo creo, como en muchas partes del mundo, excepcionalmente una medida precautoria tiene que implicar que la persona siga su proceso privado de la libertad. Nos hace falta entonces, diría yo, Arturo, algunos otros mecanismos para que esta persona pueda enfrentar su proceso sin prisión preventiva, es decir, no sé, los brazaletes que sabemos que se usan en otras partes del mundo, etcétera, hay otros mecanismos. De carácter económico, los tenemos de carácter económico, no abandonar un lugar, no ir a un lugar determinado. Normalmente en México la libertad provisional por caución, que era garantizar tu libertad mediante la exhibición de las cantidades que te dieron, pues ha sido una medida bastante establecida. Te comentaré que al respecto mucha gente nos podrá decir, porque se ha dicho ya, oye, pero si lo dejas en libertad, se va a ir, se va a enfocar. Y entonces ya no vamos a poder castigar. Por lo tanto, entonces lo importante es que esté privado de su libertad para garantizar el proceso y que si es culpable se le castigue. Bueno, yo creo que si el Estado es quien tiene a su cargo el castigo, pues tiene que encontrar los mecanismos para que la persona no se sustraiga de la acción de la justicia. Y además tenemos que tener conciencia de algo bien importante. Es como una oportunidad más a todos. Pero si quebrantas la confianza del Estado, de la autoridad judicial que te deja llevar un proceso en libertad, y no cumples con las obligaciones de concurrir a juicio o que te fijen, entonces ahora sí padeces tu impunidad. Y deberás, en algunos supuestos, entonces ya estar en prisión preventiva. Ya estamos de regreso aquí al aire en el 760 de AM, www.abcradio.com.mx. Y estamos platicando de la presunción de inocencia, de las medidas cautelares. Son 14 las que contiene el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero yo preguntaría, entonces, ¿por qué efectivamente es una oportunidad? La medida cautelar diversa a la prisión preventiva es una oportunidad que no acontecía en el sistema anterior. Que le dicen inquisitivo mixto, para mí era inquisitivo 100%. Pero es cierto, si la gente no hace uso de esa oportunidad que se le está dando y por algún motivo consulta a un abogado, un mal abogado que ni siquiera tiene esa calidad de abogado, es que a lo mejor licenciado en Derecho, pero le dice no te presentes, no pasa nada, pierde esa oportunidad, entonces el Estado sí estaría facultado para solicitar una medida un poco más gravosa, ¿no? Porque hay una medida que es la presentación periódica que decíamos no es lesiva, es una medida sinceramente muy asequible, incluso hay algunos jueces que dicen no, la señora está grande, atropelló a alguien una vez cada mes. Pero bueno, también está al lado de la víctima, que la víctima, una de las de los considerados para que se otorgue la medida cautelar es ver qué tanto daño resintió la víctima. En el caso del evento que es muy conocido del homicidio culposo por tránsito de vehículos con estado de alteración voluntaria, en perfecta sincronía con la presunción de inocencia, ¿este conductor debería estar libre? Incuestionablemente, esa es una decisión de los jueces quienes tendrían que analizar ese caso particular y concreto. Yo trato de establecer que la presunción de inocencia, no obstante este contexto de un caso tan grave socialmente que estigmatiza a una persona, tendría que analizarse si es un delito culposo en el que no se ha demostrado la plena responsabilidad penal de una persona. En algunos sistemas jurídicos en el mundo enfrentaría su proceso encontrándose en libertad. Desde luego que esto tendría que analizarse bajo la óptica de formas distintas de estructuras legales y formas de pensamiento. Pero en el fondo, el sistema acusatorio establecido en México tiene un contexto perfectamente establecido en el que se prevalezca el derecho humano a la libertad. Y desde luego, dar ese paso, ese salto en nuestra nación, pues tendría que ser bajo el vencimiento, no de inercias, sino formas de pensamiento. Hoy en día, en la estructura del derecho del mundo, la filosofía del derecho, señala que implica a los estados hoy en día en el mundo una nueva forma de pensar, decir y
hacer, bajo teorías de la realidad. Se ha establecido por personas muy interesantes que para estructurar verdaderos sistemas de justicia democráticos y acusatorios en Latinoamérica, en México, se necesita un cambio de la forma de pensar de la sociedad, una metamorfosis cultural a la verdad y a la legalidad. Por eso el compromiso es de toda una sociedad, en donde cada uno de nosotros tenga ese compromiso de la cultura, de la verdad y de la legalidad. Si esas condiciones estuvieran perfectamente establecidas, luego este imputado tendría que enfrentar su proceso hasta que no se resuelva su culpabilidad en libertad. Ese sería constreñir la pregunta. En ese mismo tenor, que es muy interesante eso que nos está comentando, pero en ese mismo tenor, está a la altura hoy. La procuración de justicia es una cosa y la impartición es otra. ¿La procuración de justicia hoy está a la altura de la impartición de justicia? Tendríamos que ver algún aspecto muy importante y en ese propio sentido te podría afirmar y podría decirlo al público que se ha advertido que el Ministerio Público se ha capacitado, se ha profesionalizado a los jueces, los magistrados y los defensores, pero todo ha decantado hacia un actor importantísimo en los sistemas de justicia, las policías o la policía. Y habría que preguntarnos, que son los primeros intervenientes, el primer respondiente, el primero que llega al lugar de los hechos, si estos están suficientemente profesionalizados, capacitados, cuantitativa y cualitativamente, para realizar investigaciones, para poder tomar la evidencia, asegurar la evidencia, y todos estos aspectos. Y incuestionablemente creo que ese sí es un verdadero pendiente de nuestra nación. Normalmente la capacidad de poder investigar tendría que ser algo que tendríamos que actualizar para que el Ministerio Público, la parte de acusación, tuviera verdaderamente suficientes de prueba para sostener acusaciones y poder responder ante los propios juzgadores en esa acusación con pruebas para poder obtener sentencias condenatorias. Como que existe un aspecto que quiero que se analice perfectamente bien. El juez en su discurso se constriñe al marco constitucional y legal. Y la Procuraduría tiene que formular una acusación y la defensa tiene que estructurar propiamente labores de defensa. Muchas de las veces se acusa que es el juez quien deja en libertad a una persona, no obstante que a través de los medios de comunicación es incuestionable que es culpable. Pero procesalmente no existe una correcta investigación, no existe una prueba suficientemente de cargo. Luego, los jueces tienen que constreñir a resolver mediáticamente o bajo el control de una constitución donde se preservan los derechos humanos y el hacer de una verdadera justicia. Tomemos en esa propia dialéctica una decisión como mexicanos. Yo creo que los jueces tendrán que constreñir, como hasta ahora lo han hecho, sus decisiones bajo un marco legal en el que incuestionablemente tenga que acreditar perfectamente la culpabilidad del Ministerio Público de una persona o en su caso tener que absolver. Entender esa dialéctica no es fácil, no es sencilla, pero así se construyen los estados verdaderamente establecidos en una democracia. El Estado de Derecho, para que pudiera operar como tal al 100% o acercarse al mundo del deber ser, tendría que construirse a partir de este postulado que nos acaba usted de decir. ¿Qué podemos esperar, ciudadanos, de este sistema de justicia, de este nuevo sistema de justicia? Tendríamos nosotros que empezar, y al respecto, siempre he pensado la propia formación que tenemos nosotros, los abogados y los profesionistas en general en este país. Siempre he pensado que preparar a profesionistas, y voy a hacer una expresión en la que estoy cierto que muchos no van a compartir, debe de estar estructurado únicamente en enseñar al profesionista a pensar, a partir de casos paradigmáticos, concretos, problemas
temas verdaderamente de una enorme discusión como el que se plantea en un caso concreto. Pero por ello entonces hay que conocer todas las doctrinas, las teorías y los principios del objeto de conocimiento, que es el proceso penal acusatorio. Y hay que hacer nosotros cuestionamiento, qué experiencia tenemos los que ejercemos dentro de ese propio sistema, sin que esto sea una crítica sistemática. Pero muchas personas se erigen como capacitadores sin tener ni el mínimo requerimiento para poderlo hacer. Es una improvisación. ¿Y quién los capacitó ahí? Si muchas de las veces no se han podido estructurar en una operatividad o en una experiencia fáctica. Y Teresa, algo que yo quisiera en este instante y ante ustedes, ponerlo en el verdadero cuestionamiento. Nada podemos hacer si los operadores no tienen principios éticos y morales en su ser. Tenemos que entender lo bueno y lo malo de nuestros haceres. Ya no podríamos tener más una dialéctica de impunidad y corrupción, si no es bajo un contexto de compromiso social en que nuestra sociedad se establezca en justicia y en paz. Y entonces ahí podríamos tener nosotros decisiones eficientes y efectivas. Ese es el contexto que tiene que esperar una sociedad. La sociedad no tiene confianza, no tiene credibilidad. Uno de los problemas más severos que se estatuyen hoy en día es la enorme impunidad. Los delitos que verdaderamente se criminalizan y se llevan a juicio son muy pocos. Por eso tendríamos que tener un compromiso en sus propios contextos. Tenemos que tener poco a poco todos los funcionarios el deber de responder en ir ganando esa confianza, y la sociedad a partir de ahí debe de recuperar esa credibilidad de que esta nueva forma de justicia, que es ante su vista, ante su potestad, ante su análisis. En sentido coloquial, los jueces ya no podríamos llevar procesos en los jurídicos, son públicos, son transparentes. Basta la voluntad nada más de la persona de estar en un tribunal y presenciar el juicio sin ningún acotamiento y sin ninguna restricción. Ver el actuar del que acusa, del que defiende, del que juzga, el desahogo de las pruebas, y empezar a tener esa confianza y en esa credibilidad. Dice la Constitución: esclarezcan los hechos en los procesos, que los inocentes sean protegidos, tutelados, y que el culpable no quede impune. La víctima y el ofendido deben de ser resarcidos en los daños. Cuando nosotros logremos en la operatividad esos fines constitucionales, estoy cierto que el devenir de los sistemas de justicia penal en nuestro país tendrá que cambiar. Eso podemos esperar entonces. También habría que tomar en cuenta que nosotros como ciudadanos somos también parte de ese nuevo sistema. Que es lo que nos decía, tiene que haber participación ciudadana en toda la sociedad que conforma un Estado, no hay que olvidarlo, somos parte del Estado y tenemos un compromiso también y una responsabilidad social para que el sistema y en general para que el país vaya para adelante. El país no es nada más los jueces, los Así es. fiscales, los defensores. El país somos todos en corresponsabilidad y en deberes. ¿Cómo nos ven? Usted que ha viajado tanto al extranjero. Vamos a regresar con esa pregunta después de un corte comercial. Estamos en La Ley y el Orden Nacional. Ya estamos de regreso, pues ya vamos como marchas forzadas porque el programa se me ha ido rapidísimo, el mejor sin duda hasta el día de hoy. Angie, regresamos con esa pregunta, tenemos un minutito para responder a esta pregunta. Ha viajado por todo el mundo. ¿Cómo nos ve el resto del mundo a México en cuanto a la impartición de justicia? En un verdadero compromiso de evolucionar y de cambiar las cosas. Así nos ven. Desde luego que también advierten que la instrumentación y la progresión de la implementación de sistemas de justicia penal en México pues tienen sus circunstancias, sus propios avatares. Hay aspectos críticos profundos, pero también hay un reconocimiento a la voluntad y a la propuesta de que las cosas sean diferentes. La crítica sustancial es que no podríamos nosotros verbalizar nuestro sistema de justicia penal. Esto es, a través de la realidad, no es únicamente verbalizar y seguir haciendo lo que hacíamos antes. Ese es un problema. 2, simular juicios
bajo el contexto, la mentalidad de lo que hacíamos con anterioridad. Esto es, si esa es una nueva forma de hacer, tenemos que entender que las cosas son diferentes. No emplear los mecanismos de ahora para seguir haciendo lo que hacíamos antes. Son retos, pero el contexto internacional siempre ha tenido un reconocimiento. En Centro y Sudamérica, México es un líder en muchos aspectos y más en sistemas de impartición de justicia. Centroamérica nos sigue viendo como el parteaguas, como el hacer y como el ejemplo de poder verdaderamente instrumentar un sistema de justicia en el que se respeten los derechos humanos, pero hay un equilibrio sustancial. Excelente. Jorgito. Magistrado, nos preguntan del público sobre el delito de feminicidio, si él rompe con el artículo 4 constitucional respecto a que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Normalmente esa es una pregunta muy concurrente que se nos hace cuando, por ejemplo, se matiza que el delito de robo se va a agravar si el objeto de lo robado es un vehículo. Y entonces nos dicen, oye, ¿cómo me vas a imponer más una pena si ya hay una pena únicamente por robar un objeto y ahora resulta que también el vehículo me lo sancionas con mayor gravedad? En la política criminal el Estado tiene que ponderar algunas particularidades cuando es un reclamo social. Si hay muerte sistemática en algunas partes del país de mujeres, y esto es únicamente por cuestión de género, es dable que en esa política criminal el Estado matice esa circunstancia para imponer una pena mayor. Si hay un enorme robo de vehículos, el Estado, además del robo, va a matizar de que se trate de un vehículo para imponer una pena mayor. No. El principio de igualdad en este aspecto no se rompe, no se fragmenta, sino se matiza bajo una peculiaridad o particularidad para matizar una pena mayor. Muy bien, magistrado, muchas gracias. Magistrado, Moni trae otra pregunta que es Bueno, me quedan muchas dudas, pero una de ellas es, ¿qué características debe tener la prueba para poder desarrollar la presunción de inocencia? Esa pregunta tiene una connotación muy interesante porque verdaderamente la bondad, la gentileza y la amabilidad de ustedes, diría, ojalá pueda regresar a este tan significativo programa en donde está dirigido al ciudadano de a pie, el primero que reclama justicia en este país. Es el verdadero, ¿sí?, ciudadano, el de a pie, el que debe ser explicado del actuar de todos los que tenemos la obligación y el deber de impartir justicia. Esta es una extraordinaria pregunta. La prueba que venza la presunción de inocencia debe de ser legal. En un marco constitucional, no puedo obtener tu confesión con tortura. No puedo detenerte en supuestos no regulados a través de un arraigo. Si te detengo, te tengo que llevar sin demora ante el juez. Te tengo que hacer saber tus derechos humanos. Si declaras en la presencia de un abogado, no es válido. Si te reconoce el testigo de cargo, el denunciante, a través de una cámara de Gesell, sin que tú lo puedas ver y no esté tu abogado, es ilegal. Y una serie de circunstancias, veamos el caso Florence Cassés. Se requirió tu detención con posterioridad a la que realmente sucedió. Luego, los testigos de cargo, al ver la recreación, pudieron formularte la imputación porque antes no la pudieron hacer. Entonces es un efecto corruptor. Yo no sé si eres inocente o culpable, pero la prueba obtenida en ese contexto es ilegal y por lo tanto no puede ser tenida en cuenta absolutamente. Eso será motivo de una enorme discusión entre el público. Habrá gente que no estará de acuerdo, habrá gente que sí esté de acuerdo. Trato únicamente de explicar. La prueba obtenida ilegalmente en contravención a los derechos humanos en el marco constitucional no tiene ningún valor. Pero ¿sabes cuál es la máxima de las importancias que me lo has dicho, de lo que me has preguntado? Que en Estados Unidos se estableció una teoría que se llama del fruto del árbol envenenado. Por lo tanto, dice que si una prueba así obtenida, la raíz, la rama, la hoja, el fruto, está envenenado, entonces está envenenado todo el árbol. Y esto implicaría que si no detienes legalmente a una persona, entonces ya todas las pruebas no tendrían ningún valor. Sin embargo, la nueva forma procesal en el mundo, que emerge en Alemania, en Estados Unidos, en Inglaterra, en España y en otros lugares,
establece una excepción. Si no, no está envenenado todo el árbol y todo el proceso. Solamente la prueba envenenada, la que es derivada de ese envenenamiento, es lo que debes descubrir. Pero si hay pruebas distintas o diferentes, llámese, en fuente independiente, o sea, obtenidas independientemente de las envenenadas, o en vínculos atenuados, esa es una persona declara sin que esté un abogado en la investigación, pero ante el juez, ya en presencia del juez, en presencia de su defensor y de su acusador, confiesa, entonces esto constituye totalmente independiente, una independencia de aquello que es ilícito. Entonces esto tampoco sería tildado de ilícito, esto ya vale. Entonces se ha establecido que si de alguna forma es una fuente independiente o un descubrimiento inevitable o un vínculo atenuado, estas pruebas sí valen. En sentido coloquial, para que nos pueda comprender o me pueda explicar ante nuestra audiencia, mejor dicho, nuestra audiencia mexicana comprende y entiende. Lo que nosotros tenemos que hacer es explicarles. En este sentido, si hay 10 manzanas en un árbol y 5 están podridas, entonces esas manzanas no las puedes usar, las tiras, jamás. Pero las 5 que están sanas te sirven para hacer el jugo de manzana, entonces esas 5 pruebas vencen la presunción de inocencia porque son legales y son aptas para constatar una culpabilidad. Muy ilustrativo y además explicado con palitos. Susceptibles y legales, ¿no? Sí, claro, claro. Magistrado, excelente programa. Lamentablemente se nos terminó el tiempo, se nos fue muy rápido, ¿eh? También muy rápido. Aprendí mucho el día de hoy. Un breve David, curso muchas de gracias. posgrado. Muchas gracias a todos por escucharnos, gracias por estar con nosotros y hay que hacerle una invitación para que nos Sí, vuelva claro, bueno, vamos a invitarlos cada sábado. Les expreso mi gratitud y lo que más me complace hoy en esta tarde es que su supuesto nerviosismo no se justificó porque yo los veo muy sonrientes y expreso mi gratitud a los que nos han escuchado, los que nos pueden escuchar y de verdad que la vida les depare muchas felicidades. Muchísimas gracias. Gracias. Moni, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Bonito. El día de hoy aprendimos mucho y creo que quedamos con más dudas. Angie, gracias. Sí, nos quedamos con muchas gracias a Cardiente de Cuslapalapa y a todos los sobrinos de Don Juan. Magistrado, le reitero mi respeto, agradecimiento y mi admiración profunda por esa brillante labor, esa brillante carrera que ha hecho y esa calidad que tiene y calidez como ser humano. Muchas gracias. Qué recíproca, gracias. Muy amable, gracias. Esto fue La Ley y el Orden al Mexicano. Nos escuchamos el siguiente sábado en el 760 de AM. Gracias. Hasta pronto.